Bueno, muchas gracias por la puntualidad. Mi nombre es Carlos Fernando Navarro, soy consultor máster en mercadeo y ventas y es un placer tenerlos a todos ustedes el día de hoy para conversar un poco y compartir con ustedes algunos conceptos sobre lo que es ser un consultor comercial B2B de alto rendimiento. Muy bien. Bueno, el seminario se llama Ser un consultor comercial de alto rendimiento en época de crisis y vamos a trabajar básicamente 4 elementos que les voy a compartir ahorita en la agenda. Mercado y ventas es nuestra marca relacionada con el servicio de consultoría, consultoría y servicios de formación en marketing y ventas para B2B. Esta es la página web que la pueden visitar donde pueden encontrar todos los recursos que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la agenda que tenemos? Estos 4 puntos que les estoy ilustrando acá. Y el principal objetivo de este webinar fundamentalmente es compartir con ustedes algunos conceptos relacionados con qué quiere decir un consultor comercial de alto rendimiento, así como hay deportistas de alto rendimiento, debido a la crisis que estamos viviendo y debido a las presiones que estamos teniendo en el mercado, pues es muy importante desarrollar competencias y habilidades para convertirnos en consultores comerciales de alto rendimiento. Mi objetivo con este webinar es compartir con ustedes ese concepto de que es un consultor comercial de alto rendimiento, un modelo de evaluación de competencias para saber qué es lo que tenemos que evaluar y revisar en aras de convertirnos en un maestro en las ventas B2B y qué elementos debemos tener en cuenta para la formación. Es decir, si yo encuentro una brecha entre las habilidades que tengo y las que debería tener, ¿qué recomendaciones hay para cerrar esa brecha y convertirme realmente en un consultor comercial de alto rendimiento? Muy bien, entonces para dar inicio y entrar en materia, voy a hacer algunas consideraciones o algunas revisiones de lo que está sucediendo en el mercado hoy en día de las ventas B2B. Este que estamos viendo acá son unas estadísticas de un informe generado por Gartner, una consultora conocida a nivel mundial. Y Gartner menciona en este estudio desarrollado a finales del año 2020 que para el año 2025 se espera que el 80% de las ventas en el mercado B2B sean generadas, o sean esas interacciones sean desarrolladas a través de medios digitales, canales digitales, ¿ok? Y el 60% de las organizaciones esperan tener ventas a través de mecanismos digitales y muy orientados en inteligencia artificial y basado en el análisis de datos. Entonces, eso es una alerta para todos nosotros los que trabajamos en ventas, los que somos consultores comerciales, en el sentido de que, ojo, porque nos podemos ver desplazados, nuestras labores se pueden ver desplazadas por esta incursión o crecimiento de los canales digitales. Esa es una proyección que hace Gartner Group hacia el año 2025. Ahora, en el título de este webinar hablamos de un concepto que se llama época de crisis. Es evidente que esta época de crisis nos está trayendo unos elementos dentro del contexto de la venta profesional, la venta B2B, de los cuales no podemos ser ajenos y nos están afectando fuertemente. Hay muchos. Yo me he tomado acá la libertad de colocar 3 que he encontrado como los principales. Y es que debido a la pandemia y también dentro del contexto de Colombia, hoy tenemos personas que nos están acompañando de diferentes países, pero pues es conocido dentro de todo el contexto que Colombia está sufriendo una situación específica en este momento que está afectando el hecho de que tengamos una limitación en el cara a cara. El distanciamiento social hace que las visitas personalizadas y cara a cara sea una limitante grande en este momento, especialmente por pandemia y por la situación que estamos viviendo localmente en Colombia. ¿Ok? Eso ha hecho que muchas empresas y muchas de las personas que trabajamos en ventas tengamos que recurrir de una manera acelerada o hemos tenido que recurrir de una manera acelerada al uso de la tecnología. Es decir, muchas compañías han venido trabajando en un concepto que llama la transformación digital
Y la pandemia lo que hizo fue acelerar un poco a las malas ese proceso de transformación digital en las fuerzas comerciales, en los equipos comerciales o en las personas que trabajamos de manera independiente en las ventas también. Entonces, ha tocado a la fuerza y un poco a las malas adoptar diferentes herramientas tecnológicas para podernos comunicar con los clientes y desafortunadamente los resultados no han sido del todo satisfactorios porque la adopción de esa tecnología no ha sido suficientemente fuerte o lo que se ha querido y no ha dado los resultados pues, más adecuados. Lo otro es que esta situación de pandemia pues ha generado una reacción a nivel económico donde hoy en día muchos compradores pues tienen cautela en términos de qué tipo de inversiones o compras hacen y se genera un espacio de incertidumbre donde nos pone a nosotros los comerciales, los consultores comerciales, en un reto muy grande porque si antes nos costaba trabajo, teníamos que hacer un esfuerzo grande para poder convencer y persuadir a alguien para que nos compre nuestro producto o servicio, pues hoy en día con este tema de estas cautelas y esta incertidumbre, pues se vuelve todavía más retador, ¿ok? Entonces eso hace que sea muy importante el hecho de que nos destaquemos en la labor y afinemos mucho las competencias en la labor del desarrollo de la venta consultiva y especialmente la venta en el contexto B2B. Ahora, no todos son malas noticias, llamémoslo así. Estos son estadísticas de un informe de una consultora en Estados Unidos que se llama Avionos, donde en una encuesta que le hicieron a muchos compradores en el segmento B2B, como dice acá, el 96% de los compradores respondieron que sienten que los vendedores B2B generalmente mejoran la experiencia de compra, es decir, que sienten que hay un valor agregado. Sin embargo, el 76% de las mismas personas indicaron que si el asesor comercial no genera valor en la relación o en la forma como atiende al cliente, ese cliente prefiere interactuar con un canal digital, un portal de autoservicio, un portal de compra, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una palabra muy importante que se llama conveniencia. El comprador busca conveniencia y si el asesor comercial no le genera valor, el comprador va a buscar un canal que se adecue más a su horario, a su tiempo, a la forma en que él compra, etcétera. Entonces, eso nos pone en unos retos grandes desde el punto de vista de cómo abordar estos procesos de crisis y esta situación que nos está poniendo enfrente la situación del COVID-19 y estos otros elementos que he mencionado. Entonces, nos lleva a nosotros, los asesores comerciales, primero a trabajar mucho en generar valor en la relación que tenemos con nuestros prospectos y clientes. Si no hay valor agregado, no estamos haciendo nada diferente a un canal digital. Entonces ahí viene el otro tema y es cómo nos diferenciamos de esos canales digitales. ¿Ok? De tal manera que cuando el cliente compare, oiga, yo sí prefiero hablar con Andrea, con Carlos, con José, que son asesores comerciales, porque siento que me agregan valor y me ayudan en el cumplimiento de las metas de mi negocio, cosa que no hace un canal digital, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está el reto de nosotros como consultores comerciales, el diferenciarnos de esos canales, de esos canales digitales. Entonces cobra mucha importancia el rol del asesor comercial como consultor de negocios, ¿ok? Entonces, ante esta crisis de la pandemia y la situación que he mencionado, se vuelve fundamental el hecho de que realmente actuemos como consultores hacia los clientes y que eso nos lleve a convertirnos en una persona muy necesaria para el cliente. Ese punto donde el cliente diga, oiga, yo necesito hablar con Carlos porque es que Carlos sabe de esto, sabe de aquello y es el que me puede dar guía. Entonces ahí es donde cobra sentido el hecho de que el asesor comercial ya genera valor y se diferencia de un canal digital. Obviamente todo esto con el objetivo de que ese asesor comercial cumpla los objetivos de venta y cumpla con esos presupuestos que tienen asignados. Todo esto está encaminado a que para lograr eso nosotros tenemos que fortalecer nuestras competencias. Tenemos que trabajar fuertemente primero en identificar qué competencias debemos tener para poder cumplir con estos elementos que estoy mencionando acá. Y segundo, cómo cerrar la brecha. Bueno, primero,
primero, ¿qué competencias debo tener? Segundo, ¿qué competencias tengo actualmente? Y ahí se genera seguramente un gap o una brecha. Y luego lo que debo hacer es, bueno, ¿cómo logro cerrar esa brecha y cómo voy en el camino a convertirme en un asesor comercial de alto rendimiento? ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, cuando hablamos de alto rendimiento, seguramente nos llega a la memoria, como lo dije anteriormente, el hecho de los deportistas de alto rendimiento, como esta atleta que está acá. En este sentido, cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, hablamos de que tiene unas características especiales, ¿ok? Por ejemplo, físicas, tiene unas características físicas como su tonificación muscular, su velocidad, su potencia, que lo hacen apto para ser un atleta de alto rendimiento. Pero también tiene unas características mentales muy fuertes como la resiliencia, la capacidad de concentración, la motivación, que van aunadas a esas características físicas. Y adicionalmente hay unos temas de hábitos, ¿sí? Hábitos para que se convierta en un atleta de alto rendimiento, como el entrenamiento, la disciplina, el estilo de vida. Entonces, eso es lo que es un atleta, pues muy resumidamente, de alto rendimiento. Entonces, la pregunta es, si hacemos una analogía o un paralelo, ¿qué elementos deberíamos tener nosotros como consultores de alto rendimiento? Haciendo un poco la analogía con un atleta de alto rendimiento. El atleta de alto rendimiento no nace, se hace. Considero yo que el asesor comercial de alto rendimiento tampoco nace, se hace, se construye, evoluciona hacia eso. Quiero entonces hacer un pequeño ejercicio y les voy a solicitar a ustedes que me ayuden con una pequeña encuesta. Entonces voy a lanzar una encuesta donde les quiero preguntar que me ayuden a seleccionar 3 elementos que ustedes consideran que forman parte de lo que es un consultor comercial de alto rendimiento. Entonces, les estoy colocando en esta encuesta varios elementos. Ayúdenme, por favor, a seleccionar 3 donde ustedes consideren que son los más fundamentales o importantes para un asesor o un consultor comercial de alto rendimiento. Vamos a dar un minutico para que me ayuden con las respuestas. Muchas gracias. Perdón. 3 elementos que, en su opinión, considere que forman parte de lo que es un consultor comercial de alto rendimiento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar unos segunditos más para que más personas respondan la encuesta. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces voy a cerrar la encuesta en este momento. Voy a cerrar la encuesta. Y veamos los resultados, ¿ok? Entonces, dentro de estos criterios, el resultado que más votación tuvo con un 78% es el posicionamiento con confianza y credibilidad. Posicionamiento con confianza, credibilidad y autoridad ante los clientes. Excelente. Y hay 2 más, o 3, tal vez estos 2 que están, sí, 47% y 47%, que es uso óptimo de los recursos de los cuales dispone y capacidad para actuar como un consultor ante el cliente. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, les agradezco mucho por esa colaboración. Efectivamente, creo que vamos bien encaminados en ese sentido y nosotros trabajamos con un concepto en el tema de competencias y habilidades para los asesores comerciales que lo llamamos el triángulo de la maestría comercial, este que aparece acá, triángulo de la maestría comercial, donde fundamentalmente hablamos de 3 elementos claves que un asesor comercial debería desarrollar, como son el método de trabajo, ¿sí? Método de trabajo,
dentro de un concepto que llamamos un marco de pensamiento-acción. El método no es simplemente seguir instrucciones, sino tener la capacidad de un marco mental para abordar adecuadamente toda situación de ventas. Segundo elemento en el triángulo, la comunicación persuasiva. Entonces nos basamos mucho en los conceptos de Aristóteles del arte de la conversación y la retórica, que se llama tener etos, tener logos y tener patos, ¿sí? Etos es irradiar autoridad cuando estoy hablando con un cliente. Logos es la lógica que le pongo en una conversación y patos es la emoción que transmito cuando estoy conversando y tratando de persuadir de manera ética a un cliente para una venta. Y evidentemente, de acuerdo con lo que hemos visto en la situación que estamos viviendo de épocas de crisis, el dominio de la tecnología. ¿Sí? La tecnología se convierte en parte del arsenal de ventas que todo asesor comercial, todo ejecutivo comercial debe tener hoy en día. Bueno, muy bien. Entonces, el camino hacia esa maestría en ventas, un poco orientado en lo que es este triángulo de la maestría comercial, buscando cómo convertirme en un asesor comercial de alto rendimiento, lo podemos revisar en 4 elementos fundamentales. Primero, entender muy bien el perfil del cargo que yo estoy desempeñando como comercial y ese perfil, qué competencias necesita o requiere. Luego, evaluar esas competencias actuales que yo tengo para poder establecer un gap, una brecha entre estas competencias que exige mi cargo y estas competencias que yo tengo actualmente, para luego proceder a entrar en una estrategia de fortalecimiento de esas competencias. ¿Ok? 3 pasos fundamentales. ¿Qué exige mi cargo? Ya sea que yo trabaje en una compañía o sea un emprendedor o trabaje como comercial independiente. ¿Qué competencias tengo? Entonces tengo que tener un sistema de evaluación para eso. ¿Y cuál es el proceso de fortalecimiento de esas competencias? Una vez que logro esos 3 primeros pasos, entro en la senda de convertirme en un asesor comercial de alto rendimiento. Es decir, ahí ya comienzo a fortalecer mucho más esas competencias para lograr entrar en una élite, que es lo que finalmente toda esta época de crisis va a llevar. Va a llevar a decantar y a filtrar a aquellos comerciales que realmente tienen las capacidades para convertirse en consultor y generar valor agregado con los clientes. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, hablando del primer punto, que es el perfil, es muy importante que como organizaciones tengamos claramente establecido la estructura comercial que tenemos, cómo está organizado, cuáles son las diferentes áreas, cuáles son los cargos y posiciones que quiero tener en mi estructura comercial, ¿ok? Yo debería tener una estructura que sea flexible y que responda a los objetivos comerciales que tengo en la organización. Yo no armo una estructura, yo debo armar una estructura para cumplir con los objetivos, ¿ok? No tener una estructura rígida, porque eso va a hacer que muchas veces no tenga los perfiles adecuados dentro de mi organización. Ahora, por cada cajoncito de esos, yo debería lograr establecer lo que se llama un perfil del cargo comercial. Esto es solo un ejemplo, yo sé que eso está lleno de texto y no lo vamos a leer. Lo que quiero es mostrarles e ilustrar un poco la definición de lo que es un perfil de un cargo, donde yo tenga claramente establecido la definición de ese cargo comercial, las funciones, los requerimientos de experiencia laboral, el nivel de competencias requeridas. Y un punto muy importante, importantísimo, los indicadores de gestión y de resultado que espero que cada una de esas personas cumpla en esa estructura comercial. ¿Ok? Precisamente hablando de esos indicadores de gestión, de esos indicadores que queremos lograr, cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, lo primero que vemos es que tiene un palmarés, tiene una serie de elementos como este señor que se llama LeBron James, de la NBA y que varias veces ha ganado por ser el mejor jugador, el jugador más valioso de la NBA. Y fíjense que ustedes en la parte inferior tienen una serie de indicadores, una serie de métricas que generan el hecho de que sea esos indicadores me están diciendo esta persona es de la élite, tiene una serie de elementos o de métricas que hacen que sea de la élite. Viendo un ejemplo más reciente, este señor que se llama Egan Bernal y que acaba de ganar el Giro de Italia, también, como ustedes pueden ver, tienen una hoja donde tiene una serie de elementos donde dice que ha logrado
cuáles son sus capacidades como atleta de alto rendimiento. Entonces, los asesores comerciales también debemos tener ese mismo tipo de registro, es decir, deberíamos tener claramente establecido cuáles son las métricas, cuáles son los elementos a través de los cuales yo sé si soy un consultor comercial de alto rendimiento o no. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cómo logro realmente saber si tengo la mentalidad, si tengo los aspectos correctos para destacarme en la labor de ventas? Entonces, ahí es donde viene un proceso que es, oiga, midamos cómo estamos en nuestras competencias de cara a ser un consultor comercial de alto rendimiento. Este es solo un ejemplo de lo que puede ser una evaluación de 9 dimensiones para la venta consultiva, pero les voy a compartir ya un mapa que lo voy a recorrer rápidamente y lo voy a compartir después con ustedes para que lo puedan ver en detalle sobre cuáles son las principales competencias que deberíamos tener en cuenta para un consultor comercial de alto rendimiento. Entonces, permítanme un segundo, me voy a pasar acá para compartir con ustedes. Fabián, ¿me confirma, por favor, si estamos viendo el mapa? Correcto, sí, se visualiza perfectamente. Gracias, muy bien. Gracias, Fabián. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es definiendo un mapa de competencias o un modelo de competencias de 4 dimensiones, ¿sí? Donde esas dimensiones son A, tener una mentalidad, un marco de trabajo, lo que llamamos un mindset orientado a la venta. Como decía, los asesores comerciales de alto rendimiento no nacen, se hacen, pero deben tener unas variables fundamentales que lo llamamos el mindset de ventas. Ya vamos a revisar en más detalle qué es eso. En otras palabras, es las características fundamentales para tener la madera, llamémoslo así, de ser un consultor de alto rendimiento. La segunda sección son las competencias propias de ejecutar ventas de tipo consultivo en un contexto B2B. El tercer componente lo llamamos el perfil. ¿Qué tipo de perfil de consultor comercial tengo yo? Y eso es un indicador muy importante porque también me dice cómo encajo yo en la posición que tengo como comercial. Y importantísimo, en el triángulo de la maestría comercial hablamos de la capacidad de comunicar. Entonces, ¿qué perfil de comunicador soy yo? ¿Ok? Veamos un poquito en más detalle el mindset de ventas. Como dije, ese es como el sistema operativo que tenemos o ese piloto automático que una persona tiene para tener esos elementos que se necesitan dentro de la venta consultiva. Ahora, ahí hablamos de 2 elementos principales. ¿Qué elementos? Este que aparece acá, la mentalidad orientada a la venta y el comportamiento profesional orientado hacia labores comerciales o de venta. Ahora, en esta mentalidad hablamos de 6 elementos o 6 principios. Veamos cuáles son esos 6 elementos o esos 6 principios. Evaluar claramente mi poder de resiliencia, la motivación que me mueve a trabajar en el tema de ventas, la capacidad que tengo de establecer relaciones humanas. Básicamente, la labor de ventas es un acto social, entonces tengo que estar orientado a las relaciones humanas. La confianza en mí mismo, ¿sí? ¿Qué tanto confío y creo en lo que yo hago? Y también, ¿qué tanto creo en lo que yo vendo? ¿Qué tanto creo en la empresa que represento? La convicción que tengo en lo que hago y la capacidad de pensamiento analítico y crítico. Esos 6 elementos hay que evaluarlos muy bien y es lo que conforman ese componente de la mentalidad, del mindset orientado a las ventas. Este es el componente de mentalidad, pero miremos un poco en mayor detalle o complementario a eso dentro del mindset de ventas, el de comportamiento. Entonces son 4 elementos que me ayudan a mí a entender mis hábitos, así como un atleta de alto rendimiento entrena, tiene una rutina, tiene una serie de hábitos, el asesor comercial de alto rendimiento también. ¿Cuáles son esos? Una gestión por objetivos, la orientación siempre al cumplimiento de objetivos,
una fuerte estrategia de administración del tiempo, la capacidad para indagar, preguntar y escuchar, ¿ok? Esa concepción de que el vendedor es el que más habla es inválida hoy en día, ¿ok? Entonces, podemos estar investigando muy bien cómo nos está yendo con estas 4 elementos. El final son esos, el cuarto son esos hábitos comerciales que tiene la persona, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna observación, la pueden redactar en la sección de Q&A, ¿ok? En preguntas y respuestas. En caso de que tengan alguna pregunta, alguna observación, no se les olvide que ahí está Fabián colaborándonos con el tema de administrar esa parte. Bueno, muy bien, pero entonces volvamos ahora a esta era nuestra primera sección del mapa, que son esas características del mindset. El segundo componente fundamental de un modelo de competencias de alto rendimiento en ventas lo llamamos las competencias de venta consultiva, que es un modelo de 3 niveles, y ese modelo de 3 niveles está conformado de la siguiente manera. Tenemos competencias básicas o fundamentales de la venta consultiva, competencias comerciales y competencias consultivas. Dentro de las competencias fundamentales tenemos 2. Lo que llamamos conducta profesional y características de comunicación asertiva y efectiva. Son 2 de las competencias que consideramos fundamentales en la parte consultiva. En las competencias comerciales hablamos de 3. Hablamos de expandir y fortalecer relaciones, ese networking que todo asesor comercial debe estar construyendo. Capacidad y habilidades de planeación en el proceso de la venta, qué tan buenos planeadores somos como comerciales, y el incremento de la productividad comercial. Esta es una de las competencias que mayor impacto está teniendo ahorita en épocas de crisis, porque acá es donde juega un papel importantísimo el uso de la tecnología. ¿Qué tan buenos somos haciendo e incrementando nuestra productividad comercial? ¿Ok? Fundamental. Ahora, en un tercer nivel más avanzado hablamos de competencias consultivas. Entonces ahí hablamos de ya unas características más profundas, fundamentalmente basadas en metodologías de venta consultiva, y hablamos de 4 elementos: conocimiento, capacidad y habilidad para conocer muy bien la situación de negocio en un cliente, construir soluciones a las necesidades del cliente con base en los productos y servicios que ofrece nuestra compañía, asesorar y convencer al cliente sobre esas soluciones, y negociación, competencias de negociación para concertar acuerdos. Entonces, en este conjunto de habilidades y competencias de venta consultiva hablamos de 9 habilidades o competencias. Este mapa yo se los voy a compartir a ustedes para que lo puedan consultar en la web y lo puedan navegar tal como yo lo estoy haciendo. Entonces, para que después, ahora si ustedes le dan clic acá, van a encontrar una descripción de cada uno de los elementos, entonces después lo van a poder revisar en detalle. ¿Ok? Cuarto elemento, el cuarto componente lo mencionamos acá como el perfil de vendedor consultivo que soy yo. Entonces nosotros hemos armado un concepto de 4 posibles perfiles que se llama el socializador, el especialista. El socializador es muy orientado a las relaciones humanas, el especialista es muy orientado a las características de los productos. El cerrador es un tipo de vendedor hunter o cazador que es muy orientado hacia el resultado y el cierre de negocios. Y el consultor es un perfil más de tipo farmer o key account manager o consultor, que básicamente se ocupa mucho más de establecer relaciones a largo plazo con los clientes basado en el conocimiento de negocio. ¿Ok? Entonces es muy importante que yo sepa cuál es mi perfil, qué mezcla tengo, porque con base en eso puedo saber cómo me oriento y cómo trato con mis clientes. ¿Listo? Cuarto componente del modelo de competencias, hablamos del perfil de comunicaciones. ¿Qué tan buen comunicador soy yo? ¿O qué perfil de comunicador tengo? Acá cruzamos 2 variables: el nivel de desarrollo, el nivel de desarrollo de habilidades sociales y el nivel de ejecución del proceso de comunicación.
Al cruzar esas dos variables, obtenemos 4 perfiles de comunicador. Uno que se llama el seguidor, uno que se llama el locuaz, el comunicador analítico y el comunicador dominante. Todos nosotros que trabajamos en el tema comercial tenemos una combinación donde normalmente hay alguno de estos 4 que es más prevalente que los demás. Es muy importante conocer esa perfilación para saber también cómo me comporto yo en mi proceso comercial. ¿Listo? Entonces, este modelo de 4 dimensiones los invito a que lo revisen muy bien. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es que tenemos una metodología muy técnica, muy científica para poder evaluar. Haga de cuenta como cuando usted va donde un médico y le manda unos exámenes bastante detallados y técnicos. Eso es lo que hacemos precisamente con una serie de pruebas y de entrevistas para poder entender muy bien cuál es el perfil y cuál es el nivel de competencias actuales que tiene usted como asesor comercial. ¿Ok? Entonces, perdón, acá vuelvo a mi presentación. Muy bien. Fabián, ¿me confirma si estoy nuevamente en cámara, por favor? Correcto, se visualiza la presentación nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta metodología lo que tratamos de hacer es que cada uno de los asesores comerciales, como nuestro amigo Maximiliano Winner, que está acá, pueda tener, así como LeBron James o así como Edgar Bernal, un diagnóstico y una hoja de su palmarés, de sus características detalladas, de su nivel de desarrollo en la gestión de la venta empresarial B2B. Este es un ejemplo de un informe que elaboramos nosotros una vez que se desarrolla todo este ejercicio de evaluación de competencias. También se los voy a dejar en el material, es un informe como unas 27 páginas, para que ustedes vean el nivel de detalle que tiene la evaluación del nivel de competencias y habilidades actuales que puede tener un asesor comercial. Acuérdense en que acá el objetivo es obtener un diagrama completo de la situación actual de sus competencias profesionales, tanto a nivel del mindset o esa madera que debe tener una persona para las ventas, sus competencias orientadas hacia la venta B2B consultiva, su perfil de consultor comercial y su perfil de comunicador. Esas 4 dimensiones son fundamentales para entender cómo es esa capacidad de desarrollarse de manera como de alto desempeño dentro de las ventas. Ahora, una vez que yo tengo claro cuál es mi nivel de competencias o de habilidades, lo que tengo que hacer es armar un plan de fortalecimiento de esas competencias. Primero, identificando el gap o esa brecha que existe en las competencias requeridas y las que actualmente tengo, que se obtienen con un tipo de evaluación como el que acabo de mostrar. Basado en eso, establezco un plan de formación y de mantenimiento de competencias. Acá viene una parte muy importante y es que las empresas deberían entonces comenzar a trabajar en la creación de una estrategia de desarrollo, que es este segundo punto. Y la capacitación y la formación al grupo comercial no puede ser algo que se dé un momento dado, sino que debe ser algo permanente, algo continuo, algo donde yo combine, por ejemplo, el hecho de que se certifique mi equipo comercial en una determinada técnica de ventas o en una metodología de ventas, pero luego tengo que estar reforzando eso para que esos comerciales vayan en la senda de convertirse en comerciales de alto rendimiento. Entonces, se deben crear contenidos, formatos, ¿para qué? Para ponerlos a disposición de las personas a través de plataformas tecnológicas que se conocen como sistemas de LMS. Esto quiere decir Learning Management System o sistemas de aprendizaje que tecnológicamente me permiten brindarle formación a los asesores comerciales, incluso a través de sus teléfonos celulares. Hoy en día hay una tecnología o una técnica muy utilizada en este tema que se llama el microlearning
o microlearning, o traduciéndolo al español, el microaprendizaje. Entonces, una combinación de una estrategia de formación y mantenimiento de competencias de ventas se logra entendiendo el gap o la brecha que existe en las competencias de microcomercial y definiendo una estrategia de formación permanente, ¿ok? Basándonos en el uso de la tecnología. Y lo que tengo que hacer es estar permanentemente ampliando los contenidos, fortaleciendo las competencias de acuerdo con ese análisis de gap que hayamos hecho. Bueno, muy bien. Hablando del microlearning o microlearning, como está acá, me tomé el atrevimiento de sacar esta infografía de un sitio que me pareció muy interesante. Y ahí les dejo unas estadísticas muy interesantes. ¿Qué es el microlearning o el microaprendizaje? Es una técnica a través de la cual lo que yo hago es crear como píldoras o crear como pequeñas unidades de formación para que la gente comercial, mi equipo comercial, eso no solo se aplica a nivel comercial, pero tiene una gran aplicabilidad a nivel comercial. Por ejemplo, cuando está esperando una cita en un cliente, cuando está esperando una llamada, cuando se está transportando en un bus, en un avión, puede tomar su celular y hacer un pequeño curso. El microlearning o el microaprendizaje maneja unidades que máximo deben ser de 8 a 10 minutos de duración y me permite básicamente obtener todos estos beneficios que están listados en esta infografía, en este diagrama. Precisamente las infografías son una metodología muy importante de microlearning. Muchos de ustedes o todos nosotros somos consumidores de microlearning. Por ejemplo, ¿quién no ha consultado un video en YouTube para solucionar algún tipo de inquietud, una consulta o un problema? Eso es una técnica de microlearning, cortos videos explicando algún tema práctico, ¿ok? Otro ejemplo de microlearning, alguien ha visitado el sitio que se llama TED, TED, donde yo puedo ver videos que tienen una duración máxima de 18 minutos. Sin embargo, dentro de las charlas TED más exitosas, hay muchas de ellas que no pasan de 10 minutos. Eso es un concepto de microlearning, de microaprendizaje. Muy bien, entonces esos son pequeños ejemplos de lo que puede ser el microaprendizaje aplicado dentro de la formación de competencias para ser un consultor comercial de alto rendimiento. El sector de la capacitación en ventas es uno de los que más están utilizando el microlearning. Y esto es muy interesante porque me ayuda a fortalecer mucho los conocimientos de mi equipo comercial, a informar procesos, a informar sobre nuevos productos, características, a informar sobre la competencia, a informar sobre nuevos temas metodológicos de ventas. Y eso va encaminado con otro tipo de plataformas que se llaman habilitadores de ventas o en inglés Sales Enablement Tools. Son, llamémoslo así, una evolución de lo que se conoce como CRM. Es decir, hoy en día lo que se quiere entregar a la fuerza comercial para que crezca en sus habilidades comerciales y se conviertan en asesores comerciales de alto rendimiento es entregarles contenido en pequeñas dosis que sea accionable y que el asesor comercial lo pueda poner en práctica de una manera rápida, ¿ok? Agilidad, velocidad. De eso se trata estas técnicas de microlearning. Esto es solo un ejemplo de una compañía muy grande de capacitación a nivel internacional de ventas que se llama Sandler Training y como pueden ver a mano acá derecha, tienen 150 cursos de microlearning que no pasan de 10 o 15 minutos, ¿ok? Esta es otra compañía inglesa muy conocida en Europa para entrenamiento, se llama MTD. Y acá, por ejemplo, está poniendo a disposición de las personas del mercado 550 sesiones de entrenamiento online que van entre 1 y 5 minutos de duración, ¿ok? ¿Eso qué ha demostrado? Lo que ha demostrado es que si se combina un proceso de formación de competencias tradicional, como por ejemplo entrenamiento en aula o hoy en día con medios, digamos, remotos, con una estrategia de microlearning o de microaprendizaje, se puede lograr hasta un 50 o 60 más de interés y enganche de las personas comerciales en el entrenamiento y obviamente los resultados que eso genera
a nivel de los resultados como tal comerciales, ¿ok? Yo hice un pequeño cursito, lo diseñé yo mismo en una herramienta de microlearning relacionado con el tema de la escucha activa. Les voy a poner a correr acá un video para que ustedes, lo corro rápido, pero para que ustedes se den cuenta qué quiere decir eso. Esto es un celular, la persona está entrando a mirar un curso, él comienza a interactuar, el sistema le va dando, por ejemplo, en este caso, frases cortas, con contenido sobre qué es la escucha activa. Luego, por ejemplo, puede tener una mezcla con imágenes. La persona puede interactuar con esa imagen. Se pueden hacer cosas muy interesantes para poder mandar esos mensajes. El uso de los videos es importantísimo. Entonces, acá es una situación de que no se escucha bien. Acá es una situación de que se logra una escucha activa adecuada. ¿Sí? Después vienen conceptos de aplicación. ¿Cómo puedo aplicar este concepto de la escucha activa en las ventas B2B? Entonces ahí se van desplegando 4 o 5 conceptos. El concepto de microlearning también tiene que ver mucho con ejercicios, con quizzes, con actividades rápidas como esta que estoy mostrando acá, completar frases, etcétera. Utilizar mucho también todo el concepto de imágenes, capacidad visual y todo está orientado a que el asesor comercial lo pueda consumir en un dispositivo móvil, ¿ok? Entonces, este curso básicamente toma 5 a 6 minutos. Acá lo mostré muy rápido. Esto es gamification o gamificación, es decir, hacer concursos, poner recompensas de tal manera que la persona juegue, lo tome también un poco como un juego, pero finalmente está aprendiendo cada uno de los conceptos que están acá involucrados en lo que es esta parte de la escucha activa. Quería compartirles rápidamente y brevemente lo que es un curso de microlearning orientado en ventas. Entonces, un concepto amplio lo puede uno dividir en unidades más pequeñas que las podemos llamar píldoras. Y esas píldoras es básicamente lo que nos lleva a poder fortalecer ese proceso de formación y capacitación para una fuerza comercial. Muy bien, entonces, un poco como conclusión de lo que les he venido compartiendo en esta charla, es cuál es el camino para ser un consultor comercial de alto rendimiento. Entonces, primer punto, que tener claro qué tipo de consultor quiero llegar yo a ser. Eso tiene que ver también mucho con la posición y el perfil que estoy ocupando en una empresa. O, por ejemplo, si yo soy un emprendedor, tengo que tener competencias de ventas. Entonces, ¿qué tipo de venta voy a hacer? ¿En qué tipo de mercado? ¿En qué contexto? ¿Qué tipo de soluciones vendo? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Con quién normalmente me contacto? Eso va a determinar este primer punto y es qué perfil de ventas es el que yo debo tener para cumplir adecuadamente con mi labor. El segundo elemento es identificar las brechas que yo tengo con respecto a este perfil y lo que identifico en una evaluación científica y bien detallada de mis competencias profesionales en la venta consultiva o la venta B2B. Segundo punto, hacer una evaluación técnica y científica de mis habilidades comerciales e identificar la brecha que hay en este sentido. Tercer punto, planificar y ejecutar claramente una estrategia de formación a largo plazo, o más que a largo plazo, permanente. Y ahí es donde la mezcla entre una formación tradicional y una estrategia de microlearning o microaprendizaje puede ser algo ganador, ¿ok? Hay mucha información interesante sobre cómo hemos cambiado en nuestros procesos de aprendizaje. Entonces somos muy inmediatistas, ya no nos gusta leer, queremos ver videos cortos. Y todo el mundo tecnológico nos está llevando a eso. Entonces en Twitter no podemos escribir más de ciertos caracteres. Estas redes de Snapchat y este tipo de cosas son videos súper cortos. Entonces, a medida que vamos evolucionando en el tiempo, todo se vuelve más inmediato y el aprendizaje está yendo hacia allá porque los momentos de concentración cada vez son menores. Por eso el éxito que está teniendo estas técnicas de microlearning dentro del proceso de formación en temas comerciales.
Entonces, planificar muy bien y ejecutar muy bien una estrategia de formación. Ya sea que yo trabaje independientemente, igual tengo que hacer un plan de formación para competencias, o ya sea para equipos comerciales dentro de una empresa. Bueno, y finalmente, y lo más importante de todo, es este cuarto punto, y es, una vez que he recorrido esto, ¿cómo aplico lo aprendido y cómo mejoro mis resultados? Ahí es donde realmente me voy a dar cuenta si soy un ejecutivo comercial de alto rendimiento o no. Tengo que mantener métricas. ¿Se acuerdan los deportistas de alto rendimiento? Entonces, tengo que tener un sistema de métricas, tengo que tener unos indicadores que me permitan conocer permanentemente cómo me estoy desempeñando en mi labor de ventas. Muy bien, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Vuelvo y repito, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es definir cuáles son las competencias, qué quiere decir un consultor de alto rendimiento, un consultor comercial de alto rendimiento, cuáles son las habilidades y competencias en ese modelo de 4 dimensiones que se los voy a compartir para que lo puedan revisar en mayor detalle, y cómo definir una estrategia para reducir esa brecha entre las competencias que yo tengo que tener y las competencias que me exige la posición o el cargo que tengo hoy en día. ¿Qué hacemos en Mind de Colombia? En Mind de Colombia ofrecemos servicios de evaluación de competencias. Entonces les voy a hacer llegar a todos en las memorias de este webinar un link a una página web donde explicamos en detalle cómo es ese proceso de científico y técnico de evaluación de competencias. Y también trabajamos en el hecho de poder ayudar a las empresas a definir su estrategia de formación de competencias. Incluso nosotros mismos dictamos seminarios de formación en venta empresarial consultiva y estamos trabajando ahorita en todo lo que es la parte de plataformas de microaprendizaje para fortalecimiento de competencias de equipos comerciales. Entonces, esa información se las haré llegar con las memorias de este webinar. Bueno, muy bien. Acá están nuestros datos. En caso de que requieran mayor información, nos pueden escribir a cualquiera de estos 2 correos electrónicos. Y tenemos 2 páginas web, la de Mind corporativa y la de Mercadeo y Ventas B2B, en la cual están estos contenidos que he compartido con ustedes. Muy bien, Fabián, no sé si tenemos alguna pregunta que podamos aprovechar estos minutos. Sí, claro, Carlos. Aquí Felipe nos pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado para desarrollar una competencia con microlearning? Ok, depende mucho el tipo de competencia, ¿ok? Entonces, hay competencias blandas y competencias más técnicas, competencias duras, que pueden ser un poco más complejas, pero básicamente, por ejemplo, un curso, por ejemplo, una competencia blanda como puede ser comunicación y persuasión, el módulo completo de comunicación y persuasión, se puede dividir en píldoras o en módulos mucho más pequeños. Nosotros hemos ya trabajado en ese tipo de formación y tenemos más o menos unas 20 píldoras, unas 20 secciones o microcursos relacionados con comunicación persuasiva. La ventaja del tema del microlearning es que el usuario, es decir, en este caso el asesor comercial, lo puede consumir de acuerdo a su conveniencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es definir una estrategia donde uno no coloque a una persona a consumir demasiados contenidos porque entonces lo va a hacer a la carrera y no va a generar el aprovechamiento adecuado. Entonces lo que uno hace es colocar ciertas metas. Entonces uno dice en una semana o en 15 días o en un mes, espero que usted haga estos microcursos y como el mismo sistema va teniendo un proceso de evaluación, con los quizzes y todo eso, entonces se va gestionando toda la labor de una manera automática para que se vaya bien. El mismo estudiante va viendo su evolución y la gerencia, la dirección comercial y de recursos humanos también tiene toda la información para ver la evolución. ¿En cuánto tiempo se puede desarrollar esa competencia? Depende mucho ya de cada persona. Pero uno puede, por ejemplo, en el caso de comunicaciones persuasivas,
puede definir un periodo más o menos de 2 meses para hacer todo el consumo de los cursos, las micropíldoras, la evaluación y luego hacer un seguimiento a la aplicación efectiva de esos conceptos. Entonces depende mucho de la competencia que se esté trabajando. Todas las competencias, sean blandas o técnicas o duras, se pueden abordar con técnicas de microlearning, de microaprendizaje. ¿Ok? Bueno, Muy bien, no Carlos. sé si... Diana pregunta, ¿cómo identifico mi empresa? ¿Cuáles de mis vendedores pueden llegar a ser consultores comerciales de alto rendimiento? Ok, perfecto. Entonces ahí básicamente lo que hay que hacer es primero tener claramente establecido el perfil que se necesita en la empresa de la persona que hace la pregunta. Es decir, tener claramente identificadas las características, el perfil, las métricas de qué esperamos que haga esa persona. Nuestra compañía también trabaja en la asesoría en la definición de estructuras comerciales y definición de perfiles comerciales, pero el primer punto es tener claro el perfil, qué funciones tiene, qué es lo que debe hacer, cómo se mide, qué debe cumplir y qué competencias debería tener esa persona. Luego lo que hay que hacer, o la recomendación es a esas personas hacer que cumplan con una evaluación detallada de competencias. ¿En qué consiste ese proceso? Consiste en que se hacen una serie de pruebas en las 4 dimensiones que hablamos y se hacen unas entrevistas para poder tener una charla directamente con la persona y poder evaluar eso. Ahora, no son pruebas de personalidad, no son pruebas de aptitudes generales, son unas pruebas muy enfocadas en lo que son temas de ventas. De ahí se obtiene un resultado completo del perfil y del nivel de competencias que esa persona tiene. ¿Ok? Luego se hace el análisis de gap. Entonces, la respuesta es, para que una persona se convierta en un asesor comercial de alto rendimiento, tenemos que entender el contexto de la empresa en la cual está trabajando, qué quiere decir alto rendimiento en esa empresa, luego hacer la evaluación de habilidades y competencias de esa persona y luego definir un plan para reducir esa brecha y entrar en el camino de fortalecer las competencias de esa persona para que sea una persona de alto rendimiento. Es decir, en otras palabras, lo que quiero decir es que el concepto de alto rendimiento depende mucho del contexto de cada organización. Yo puedo tener, en otras palabras, yo puedo tener un atleta de alto rendimiento como LeBron James en básquetbol y no quiere decir que él va a ser un excelente atleta de alto rendimiento en ciclismo, como lo es Egan Bernal. Entonces, no podemos universalizar el concepto de un consultor de alto rendimiento. Es relativo a la posición, al cargo que ocupa e incluso es relativo a la empresa y al mercado en el cual trabaja. ¿Ok? Entonces, cada empresa o cada organización o cada profesional en ventas debería tener claridad en qué quiere decir para mí ser de alto rendimiento. ¿Ok? Bueno, muy Eh, bien. Carlos, Fabricio pregunta, de todas las competencias que nombró, ¿cuál sería o cree usted que es primordial para ser un asesor de alto rendimiento? Bueno, muy bien, Fabricio. Gracias por la pregunta. Hay una parte donde mostré un concepto que se llama el triángulo de la maestría comercial. En el triángulo de la maestría comercial hablé de 3 elementos fundamentales. Podríamos llamarlas 3 competencias fundamentales. Yo diría que esos son los 3 elementos sobre los cuales me focalizaría inicialmente. ¿Cuáles son? Los recuerdo. Tener un método de trabajo claramente establecido para mi labor de ventas. Entonces, la metodología. Metodología para planear, metodología para abordar una reunión comercial, metodología para desarrollar una oportunidad de negocio, metodología para manejar objeciones. A eso me refiero con método. Y más que un catálogo con un A, B, C o D, es desarrollar un concepto que llamo un marco de pensamiento y acción. Es tener la habilidad, y eso se llama maestría, de actuar de manera inconsciente, pero altamente competente. A eso me refiero con un marco de pensamiento-acción en la venta. Segunda competencia fundamental, y yo diría que incluso me atrevería a decir que puede pesar un poco más que la anterior, comunicación persuasiva.
las habilidades de la comunicación persuasiva son fundamentales porque el proceso de la venta y nosotros como consultores comerciales hacemos nuestra labor a través de un proceso de socialización humana. Y esa socialización implica comunicarse. Entonces, si tenemos falencias en nuestras competencias de comunicación persuasiva, pues vamos a tener problemas para poder transmitir o para poder escuchar y entender lo que los clientes nos dicen. Entonces ahí hablaba del concepto de ethos, logos y pathos. Y bueno, eso tiene todo un universo muy interesante. Entonces, la segunda competencia fundamental, la parte de comunicación. ¿Sí? Entonces, hablo de método o marco de pensamiento-acción como primera. Segunda, comunicación. Son las dos fundamentales. Y hoy en día, el dominio de la tecnología. ¿Sí? Poder hacer, por ejemplo, una presentación ante un cliente, algo parecido a esto. No quiero decir que esto sea excelente ni mucho menos, pero el hecho de poder dominar, por ejemplo, plataformas para hacer presentaciones, para poder hacer reuniones remotas, para poder hacer propuestas muy bien presentadas, etcétera. En fin, todo lo que involucre el tema del uso de la tecnología, por ejemplo, para consumir cursos de microlearning, es fundamental hoy en día dominar. No quiero decir que uno se tenga que convertir en un programador, ni mucho menos, pero sí a poder hacer uso de la tecnología para apalancar mi método de trabajo y lograr una palabrita muy importante que todos los comerciales tenemos que tener en cuenta. Se llama productividad comercial. ¿Cómo hago el mejor y óptimo uso de los recursos de los cuales cuento, con los cuales cuento? Entonces, la tecnología básicamente tiene utilidad en la medida que yo sepa cómo aplicarla para ganar productividad en mi trabajo. ¿Sí? Eso se llama, lo llamamos nosotros productividad comercial. Muy Ok, bien. Carlos, yo creo que ya con esto cerramos. Una última Bueno. pregunta de Pablo. Uh-huh. ¿Por qué en algunos casos, a pesar de que has utilizado tu método y te ha dado resultados, en otro tipo de negocio no funciona y comienzas a frustrarte y no eres productivo y no vendes? ¿Dónde está el error? Ok, digamos que cada situación de negocios es muy particular. Yo en las ventas es muy difícil tener una plantilla única que me sirva absolutamente para todo. Entonces, por eso, dentro de las competencias, una de las competencias que acabo de mencionar, que es fundamental, es tener un marco de pensamiento y acción orientado a la venta. No tanto una metodología rígida que me diga, usted tiene que hacer A, luego de que haga A, tiene que hacer B, y si no ha hecho A, no puede hacer B, etcétera. Entonces, tener modelos rígidos y aplicables esta misma plantilla para diferentes tipos de negocios genera lo que Pablo está mencionando. Entonces, traslado un concepto metodológico de un tipo de venta a otro y no me da el mismo resultado, o incluso en otro mercado o vendiendo otro producto o solución. De ahí la habilidad que debe tener el asesor comercial, más para trabajar con un mindset, con un marco, con lo que en inglés se llama un framework para las ventas, de tal manera que tenga yo la capacidad de entender la situación de ventas y armar una conceptualización que me lleve a entender esa situación de ventas, construir una solución de negocios, utilizar la comunicación para persuadir y luego utilizar muy bien las habilidades de negociación para concertar acuerdos. Pero toda situación de negocios es diferente. De ahí la capacidad que un asesor comercial de alto rendimiento debe tener para abordar cada situación de negocios de la manera más efectiva posible. ¿Ok? Bueno, muy bien. Creo que siendo las 6:30, damos por terminado este webinar. Les agradezco mucho su participación, el tiempo. Vamos a compartirles entonces a través de un email todo el material que vimos y los diferentes elementos, los ofrecimientos y la oferta que tiene Mind de Colombia para estos procesos. Y estaremos haciendo webinars adicionales en poco tiempo, entonces los estaremos invitando a que nos acompañen. Muchas gracias por su tiempo y feliz resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego.